Buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar que hemos denominado la modernización del sistema financiero y el poder de la innovación fintech. Mi nombre es Anderson Mesa, soy director de la compañía Actor Digital Consulting, que es la que organizó este conversatorio el día de hoy, y vamos a tocar el tema de la importancia de las fintechs para Panamá. La pandemia provocada por el COVID-19 impulsó un cambio para acelerar la transformación del sistema financiero panameño. Aunado a esto, los nuevos clientes digitales demandan soluciones rápidas como el Open Banking, pagos en tiempo real, billeteras electrónicas, préstamos más ágiles, y de allí la necesidad de adoptar los procesos de transformación digital de manera más rápida en nuestro sistema financiero. A continuación tendremos a la licenciada Roxana Saldaña, quien será la que moderará este panel de lujo, y le damos muchísimas gracias a los patrocinantes que han hecho posible esto, y de igual forma a todos los que están participando el día de hoy. Adelante, licenciada Roxana Saldaña. Muchísimas gracias, señor Mesa. El saludo cordial, como usted lo mencionó, nos acompaña en el día de hoy un panel de lujo quienes nos honran con su presencia al separar un espacio de agenda para dar a conocer la importancia de la digitalización en el sistema bancario para brindar soluciones más rápidas, eficaces y seguras a todos los clientes. En representación de la Superintendencia de Bancos nos acompaña el licenciado Amaury Castillo, superintendente. Abogado de profesión, se ha desempeñado como consultor en materia bancaria, regulatoria y estratégica. En periodos anteriores fue asesor externo del superintendente de bancos en temas de promoción de Panamá como Centro Bancario Internacional de Defensa de los Servicios Financieros Internacionales, entre otros. Igualmente fue asesor de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores. Participó en varias juntas directivas de bancos, empresas fiduciarias, casas de valores, entre otras. Actualmente, en su rol de superintendente, dirige sus esfuerzos a mantener la solidez y la confianza en el centro bancario, a la modernización de la entidad que dirige y, no menos importante, al fortalecimiento del equilibrio jurídico entre la banca y sus clientes. De igual forma, nos acompaña el licenciado Javier Carrizo Esquivel. Y es que la banca del Estado tiene una gran influencia en el sistema bancario porque al no tener una banca central y no emitir papel moneda, el Banco Nacional es la figura que sirve como agente de cambio e intercambio para todos los bancos. En consecuencia, la situación del sistema bancario nacional es sui generis. Por lo anterior, la experiencia y el conocimiento de nuestro expositor, el licenciado Javier Carrizo Esquivel, aporta gran valor al conocer la banca privada y estatal. El licenciado Javier Carrizo Esquivel cuenta con 40 años en la banca privada y trae esa ventaja competitiva al sector público con una clara visión de trabajar en base a un plan estratégico que permita la transformación y el cambio organizacional fundamentado en 3 pilares. Ellos son los clientes, los colaboradores y la mejora continua. El licenciado Carrizo inició su carrera en el Chase Manhattan Bank en Panamá. De allí ha ejercido múltiples cargos en diferentes bancos como Banco de Colombia, Banco Continental de Panamá, Banismo, Banco 1, Costa Rica, y hasta junio de 2019 fungía como primer vicepresidente de Multibank en Panamá. También está con nosotros el licenciado Belisario Castillo Sáenz, abogado con una trayectoria de 15 años en la banca panameña, especialista en derecho bancario, fiduciario, fintech y blockchain. Actualmente es el vicepresidente de asesoría legal y fideicomiso de Banco Aliado. A nivel internacional ostenta el cargo de presidente del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero FELABAN y fue distinguido por GC Powerlist Central America en los años 2016 y 2018 como uno de los mejores abogados in-house en temas financieros de Centroamérica. Presentamos ahora a una persona que tiene un caso de éxito en Panamá, una de las primeras startup fintech. Se trata del licenciado Felipe Echandi. Él es abogado de profesión, es cofundador y CEO de Cuanto, una startup que permite que pequeños negocios y emprendedores independientes creen su tienda en línea en minutos para vender
a través de redes sociales y WhatsApp. Cuánto fue acelerada y Combinator, la aceleradora más reconocida de Silicon Valley. Es cofundador de la Asociación Panameña de Innovación y Economía Digital y también especialista en economías digitales. Sin más, señores, entramos a la ronda de preguntas. Es importante recalcar que cada participante tiene un máximo de 3 minutos para responder. Nos dirigimos en primera instancia al superintendente de bancos de Panamá, el licenciado Amaury Castillo. Licenciado Amaury, ¿cómo la banca en Panamá debe diseñar nuevas propuestas, productos y servicios sin menoscabar las obligaciones de debida diligencia? Buenas tardes y bienvenido. Gracias, Roxana, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación que nos hace la empresa Hackers y sobre todo por compartir un foro con extraordinarios panelistas. Debo primero que todo, más allá de la responsabilidad legal que tengo como regulador bancario en el país, no soy un experto en estos temas, pero sí me apasiona, sí me apasiona. Tratando de contestar su pregunta, la podríamos contestar de la siguiente manera. La innovación en lo que respecta a productos financieros y tecnológicas y tecnologías aplicadas a la banca trae consigo, por definición, grandes oportunidades para el desarrollo financiero, pero a la vez puede contribuir a la generación de nuevas vulnerabilidades. Por ello, somos de la opinión que la banca debe adoptar soluciones que le permitan, por una parte, mejorar la eficiencia de sus políticas internas de prevención, del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, entre otras ilícitos, y por la otra, mantener el cumplimiento de las leyes y normas sobre dicho tema. En el caso de las relaciones financieras sin presencia física, las cuales pueden considerarse de mayor riesgo, conlleva, digamos, por definición, la aplicación de procesos de debida diligencia más profundos. Venimos observando en los últimos meses, producto de la pandemia, un apoyo en aquellas herramientas digitales que permiten la identificación digital de los clientes y que pueden contribuir a reducir riesgos en el entorno digital. Las nuevas tendencias tecnológicas, bancarias y financieras deben ir de la mano con el cumplimiento de las normas de prevención, con una evaluación profunda respecto al impacto del riesgo de lavado de dinero sobre ellas. La calidad de los datos es de suma importancia, ya que el análisis de datos en conjunto con la inteligencia artificial pueden ayudar a los departamentos de cumplimiento de las entidades bancarias y financieras en general al monitoreo de transacciones inusuales o sospechosas. También es importante que las entidades bancarias capaciten a todo su personal, vinculado con los nuevos productos y servicios tecnológicos, con especial énfasis en los riesgos asociados y en la prevención del blanqueo de capitales y demás actividades ilícitas. El personal de las áreas de cumplimiento debe estar completamente capacitado sobre estos nuevos productos y servicios tecnológicos y las posibles modalidades de delito que se pueden generar a través de ellos. Ahora bien, es tarea de todos contribuir en prevenir el uso indebido de los servicios bancarios y financieros de cualquier institución. De allí la importancia de la cultura de gestión de riesgos cimentada en 4 líneas de defensa, conocidas en primer lugar el área de negocio. El área de negocio no escapa de una responsabilidad porque realmente es quien lidia con el cliente. En segundo lugar, las áreas de riesgo y de cumplimiento son fundamentales en esta ecuación. En tercer lugar, está auditoría interna que tiene una responsabilidad legal en términos, digamos, de asegurarse que la segunda y la primera línea de defensa cumplen con sus funciones. Y la cuarta línea de defensa somos los reguladores y los supervisores bancarios y financieros de todas partes. A esto yo añado una permanente sensibilización hacia los clientes para la prevención de fraudes, quienes deben ser, en primera instancia, ese primer anillo de seguridad para no ver vulnerado su información y datos personales y, por supuesto, sus activos. Muchísimas gracias, licenciado Amaury. Muy importante lo que usted acaba de mencionar. Vamos con la siguiente pregunta.
va dirigida al gerente del Banco Nacional, el licenciado Javier Carrizo. ¿Cómo la banca en Panamá debe diseñar una propuesta centrada en el cliente y el cumplimiento a la vez? Licenciado Carrizo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos, placer estar aquí. Sí, bueno, es evidente que estamos empezando una nueva y acelerada fase de innovación tecnológica que va a alterar el desarrollo de los mercados emergentes, y eso Panamá no escapa de eso. Los clientes exigen cada vez más soluciones tecnológicas que deben ir de la mano con la regulación existente. Los bancos en Panamá tenemos una supervisión rígida por la superintendencia de bancos, pero tenemos que ir avanzando con la nueva tecnología que nos permita atender uno de esos tres pilares que usted mencionó, que es su majestad del cliente y la filosofía de mejoras continuas. Nosotros estamos en una época muy interesante. Yo lo veo, los que nos gusta la historia. Hemos una era de tecnología disruptiva, que es un cambio brusco que ocasiona cambios determinantes, y es lo que estamos viendo hoy. Lo que nos gusta la historia, sabemos que hubo cambios como el motor de vapor, la electricidad, cuando se empezaron a construir los vehículos en serie, y el computador, y ahora vemos que la tecnología disruptiva, principalmente en el sector financiero, está abarcando también todo el sector bancario panameño. Una última encuesta que se hizo en el Foro Económico Mundial entre los CEOs señalaron que los cambios más impactantes eran en el sector financiero. Y sé que vamos a hablar de fintechs, y Felipe Chande, que tengo muchas ganas de escuchar su exposición. Como jóvenes están desarrollando la fintech, que es un sector que no podemos dejar a un lado, no podemos ignorar. Eso es una realidad y está alterando la forma como los servicios financieros llegan al cliente. Los bancos tienen que dejar de ser seguidores y empezar a adoptar innovaciones disruptivas en sus servicios. Después puedo comentar con mucho gusto lo que ya Banco Nacional está haciendo. Nosotros no nos cruzamos de brazos. Tenemos innovaciones en los últimos 2 años muy interesantes que creo que en el próximo segmento podemos comentar al respecto. Muchísimas gracias, licenciado Carrizo. Como usted lo mencionó, sin lugar a dudas, la tecnología juega un rol sumamente importante. Vamos con la siguiente pregunta, va dirigida al vicepresidente de Asesoría Legal y Fideicomiso del Banco Aliado, el licenciado Belisario Castillo. ¿Qué oportunidades ofrece el fintech para desarrollar un verdadero mercado único digital de servicios financieros? Licenciado Castillo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Roxana, muchas gracias. Un placer a todos los que nos están acompañando en la tarde de hoy. Mira, con relación a tu pregunta, lo primero que tenemos que ver es la bancarización. Actualmente nosotros, y creo que Amaury me puede corregir, tenemos un 50% de bancarización a nivel de la República de Panamá. Es decir, que tenemos un 50% de personas, de panameños, que no tienen servicios bancarios de una manera regular. Ese 50% de panameños tienen el derecho humano a recibir un servicio financiero, sea bancario o no sea bancario. Si uno se pone a ver en el derecho comparado, podemos ver países de Latinoamérica, porque no quiero entrar en China o en Reino Unido, que son otros tipos de economías, sino vamos a ver la economía de nuestros pares, aunque son mucho más grandes que nosotros, Colombia y México. Son 2 buenos ejemplos que podemos ver de la realidad fintech. Primero, Colombia. Colombia no tiene una legislación fintech, pero sí tiene sandbox regulatorio, que ha generado que en los 2 últimos años tengan un 60% de avance en materia fintech, generando nuevas empresas en este sector. Después tenemos México, que es el único país de América Latina que tiene un sector fintech. Actualmente ellos tienen un 90% de nuevas empresas fintech que se han generado después de la creación de una ley fintech. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno utiliza el sector fintech en la República de Panamá, lo que nosotros los bancos no hemos podido lograr de manera perfecta, que es bancarizar a toda la República de Panamá,
para que toda la persona tenga una tarjeta de clave y pueda realizar actos utilizando el método, utilizando la tecnología fintech, que viene a ser un complemento de lo que nosotros como banca hacemos, sí lo podemos regular. Entonces, ese para mí es el éxito de esta industria. Muchísimas gracias, licenciado. Usted que está en sala ya lo escuchó. Manténgase con nosotros, licenciado Castillo, porque la siguiente pregunta también va dirigida a su persona. ¿Qué hace diferente a las fintechs de los servicios financieros tradicionales? Mira, yo en el 2017, cuando se dieron todos estos fenómenos, estos eventos, perdón, en la República de Panamá, como el artículo que un grupo de periodistas sacó, que yo no menciono porque es un artículo que lleva el nombre de mi país, y posteriormente eventos difíciles para la economía nacional, me puse a estudiar lo que era fintech, porque me di cuenta que habían otras jurisdicciones muy similares a la panameña que habían tenido este tipo de eventos no gratos. Y ellos evolucionaron hacia el sector fintech. ¿Y qué es lo que aprende el sector financiero del sector fintech? Algunas cosas que con el tiempo hemos olvidado. El sector financiero tradicional fue el que implementó los ATMs, el que implementó las tarjetas claves, las tarjetas de crédito, los autobancos. ¿Y qué generaban esos servicios? Satisfacción del cliente. Esa satisfacción tú se la diste a personas que eran de generaciones, ya sea los baby boomers o generación X como yo, que simplemente nosotros o algunos estábamos emigrando hacia la tecnología. Pero ahora tenemos otras generaciones nuevas. Tenemos los millennials, después vamos a tener las generaciones Z. Estas personas son diferentes a nosotros porque ellos no emigraron a la tecnología. Ellos nacieron en la tecnología. Entonces, ¿qué le ofrece a ellos fintech que muchas veces no le ofrece el sector tradicional? Una experiencia fintech, es decir, una manera de prestar un servicio desde tu celular. Cuando en Panamá tenemos 70% de banda ancha que utilizan la mayoría de los panameños, es decir, que desde un celular es mucho más sencillo que tu experiencia sea mejor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector tradicional? El sector tradicional tiene que adoptar las medidas que hacen la fintech para que esa experiencia fintech nosotros la podamos replicar. Porque si no la podemos replicar, lamentablemente nos van a sustituir porque va a haber terceros que sí van a poder cumplir con la expectativa del cliente. Y en el sistema, en todo tipo de sistema, en todo tipo de economía, uno quiere satisfacer al cliente. Entonces, la experiencia fintech le está dando a ese nuevo consumidor, diferente a los de nosotros, porque nosotros, poco a poco, yo soy generación X, somos minorías. Van a tener un servicio que ellos desean. Entonces, la fintech, sí, a través de un celular, que hace las veces lo que hace una sucursal de nosotros, del sistema bancario tradicional, le da esa experiencia a la persona de no tener que ir a una sucursal, de no tener que hacer una fila de 100, 200 personas que yo creo que Javier las puede tener cualquier día que paga en el Banco Nacional de Panamá, lo puedes tener a través de una experiencia, a través de un celular, porque en Panamá todos los panameños tienen celular. Entonces, el sector tradicional tiene que entender de que nosotros tenemos que utilizar todas esas bondades, esa experiencia, siempre digo yo, la experiencia fintech, que es más reconfortable que seguir utilizando continuamente un sistema, una atención al cliente que se ha ido desgastando con el tiempo y que le hemos visto en este momento, cuando hemos estado en la pandemia, que la digitalización ha sido más disruptiva de lo que se esperaba. De vuelta a ti, Roxana. Muchísimas gracias, licenciado. Sin lugar a duda, importante lo que usted acaba de mencionar, sobre todo con el escenario generado actualmente por el tema de la pandemia. Vamos con la siguiente pregunta, va dirigida al licenciado Amaury Castillo. ¿Cuál sería el papel de la superintendencia en el desarrollo del ecosistema? Licenciado, le escuchamos. Gracias, Roxana. Mira, en nuestra administración, tal y como lo recoge el plan estratégico que hemos diseñado para el 2020-2024, inclusive no considerando aún el tema de la pandemia, está muy claramente visibilizado el interés de lograr una real y efectiva modernización del sistema financiero panameño. De hecho, nada más ayer, Felipe Chandy nos recordaba que la superintendencia por ley tiene entre sus objetivos fortalecer y crear las condiciones propicias para el desarrollo de Panamá
como un centro financiero internacional, que en realidad nunca lo hemos sido. Sí hemos sido un centro bancario internacional, quizás hoy día con un enfoque más regional. Pero eso sencillamente nos presenta una extraordinaria oportunidad, como ha sido el caso, por ejemplo, más reciente de Singapur. Debo reconocer que hasta hace poco estos temas a nivel del regulador generaban más preocupaciones que tranquilidad. Quizás aprensiones por un tema, digamos, de el conocimiento a profundidad de estas tecnologías. También algunas aprensiones que están más ligadas con temas legales y temas regulatorios, pero siempre hemos sido muy proactivos para movernos en esa dirección de innovación y de transformación digital. Hoy en día la banca puede dar fe de la flexibilidad y la agilidad que hemos tenido para que los bancos y las entidades bancarias particularmente adopten nuevas tecnologías, siempre cuidando los riesgos asociados, la protección y seguridad de la información y los datos de los clientes, el riesgo de ciberseguridad de los bancos, entre otros aspectos. La pandemia, sin duda alguna, ha sido el mejor escenario para potenciar iniciativas que estaban un tanto rezagadas por parte de las instituciones bancarias, y las necesidades y comportamientos de clientes más jóvenes y no tan jóvenes como yo, ha creado, digamos, una mejor disposición y ambiente para prestar el servicio apalancado en tecnología y poniendo en el centro, como lo dijo hace un momento Javier, a la parte más importante de cualquier ecuación, que es el cliente. Aún hay muchísimo por hacer, y más cuando se trata de actores no bancarios, que ahí todavía hay áreas donde no se ha, digamos, hecho mucho. Y ahí podemos recoger algunos emprendimientos de pagos digitales, billeteras móviles, e inclusive algunos modelos novedosos que requieren reglas claras, parámetros legales y regulatorios que den certeza jurídica para atraer jugadores que contribuyan en un ecosistema moderno y que a su vez pueda promover la competitividad de Panamá como un hub financiero de clase mundial, que es lo que realmente aspiramos. Hay que tomar en consideración, Roxana, también los riesgos vinculados a ese nuevo ecosistema financiero. Las fintechs, al igual que como sucede con todo nuevo producto o servicio financiero, trae consigo riesgos asociados, riesgos vinculados, digamos, a la naturaleza del producto o servicio. Estos riesgos normalmente están asociados a la protección y la seguridad de datos, como lo hemos dicho anteriormente, y de los activos de los clientes, al tema de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, al tema de ciberseguridad, entre otros importantes aspectos. En la medida que dichos riesgos sean de competencia de la Superintendencia de Bancos, se requerirá, digamos, la acción e intervención de esta entidad. Y si aún no lo son, debemos entonces impulsar una clara definición de la competencia que hoy día no tenemos. Por último... Muchísimas gracias, licenciado Amaury. Le recordamos a nuestros destacados panelistas en la tarde de hoy que tenemos un espacio de 3 minutos para responder a las preguntas y así cumplir con la agenda estipulada en la tarde de hoy. Nuestro agradecimiento de igual forma a todas las personas que nos acompañan en sala. Vamos a continuar con esta jornada y la siguiente pregunta va dirigida al licenciado Javier Carrizo. Dice así: ¿cómo podría Panamá aprovechar las tecnologías financieras frente a otros mercados como el colombiano o el mexicano? Tiene 3 minutos, licenciado Carrizo. Sí, gracias. Recordemos que Panamá tiene un sitio privilegiado en el mundo y más en este continente. Y yo creo que no estamos conscientes de que por este pequeño istmo pasan los 7 principales cables de fibra óptica que alimentan Occidente. Y Panamá podría perfectamente convertirse en un hub de tecnología, aprovechando la conectividad que tiene este país. No estamos haciendo uso de nuestra posición geográfica en ese sentido. Ya pasan por aquí, no hay que hacer grandes inversiones. Sin embargo,
para eso tenemos que hacer énfasis en la educación. Panamá no escapa a la deficiencia en el aprendizaje. La última visita que tuvimos con el Banco Mundial nos mostraron su preocupación del bajo nivel que tenían nuestros estudiantes y América Latina. La mitad de los estudiantes que participaron en el programa que le llaman Program for International Student Assessment, la mitad no pasó. Panamá estaba más o menos a ese nivel. Entonces, para nosotros convertirnos en un hub de tecnología, tenemos que hacer énfasis en aspectos educativos también. Tenemos una población joven, tenemos la infraestructura, tenemos que meterle el hombro a eso. De todas maneras, hemos visto grandes avances aquí que pueden ser emulados en el área. El Banco Nacional es un ejemplo. Nosotros desarrollamos la billetera electrónica nacional, el BEN. Lo lanzamos el año pasado, que es a través del celular, que mencionaba Belisario, que los bancos tradicionales deben adaptarse. Bueno, yo creo que más tradicional que Banco Nacional no hay muchos. Tenemos 116 años de existencia. Este año somos apenas 11 meses más joven que la República. Y invitamos a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá a desarrollar la billetera electrónica. Es una maravilla. Los invito a todos a bajarlo en su celular inteligente, el App Store de Apple y el de Google para los Androides. Es una billetera abierta, no solamente para los empleados los clientes del Banco Nacional. Y estamos apuntando a hacer el primer campus cashless en la Universidad Tecnológica, que ya estamos muy cerca de lograrlo, que todas las operaciones que se hagan ahí sean sin efectivo. Entonces, esto se puede exportar a la región. Panamá tiene todas las condiciones, tenemos que proponérnoslos. Muchísimas gracias, licenciado. Continuamos con usted. En la siguiente pregunta dice así: ¿qué pueden hacer los reguladores, supervisores y legisladores para facilitar la adopción del fintech en Panamá? Vamos con usted, licenciado Carrizo, con la siguiente pregunta. Va dirigida a su persona. La siguiente es para el señor Belisario. Dice así, señor Carrizo: ¿hay alguna propuesta de ley en la mesa que genere todas las condiciones necesarias? Referente a lo que ya mencionaba. Yo creo que esa pregunta realmente debería ir dirigida al superintendente, a la superintendencia, porque yo desconozco de que haya en este momento una ley que regule en todos sus aspectos en la fintech. No tengo conocimiento de que exista. Si lo hay, me encantaría saberlo también. Muchísimas gracias, licenciado Carrizo. Vamos con la pregunta dirigida hacia el señor Belisario Castillo. Dice así: ¿qué pueden hacer los reguladores, supervisores y legisladores para facilitar la adopción de fintech en Panamá? Licenciado, le escuchamos. Gracias, Roxana. Mira, yo creo que es importante que nosotros ya establezcamos un esfuerzo serio por contar con una legislación fintech para la República de Panamá. Pero una legislación que tiene que ser bastante moderna y que nosotros tenemos que aprovechar el derecho comparado que tenemos en América Latina, sobre todo en América Latina, porque a veces tendemos a imitar legislaciones que no están relacionadas con una realidad latinoamericana. Una legislación de Suiza puede ser una legislación muy interesante, muy bonita, pero la realidad suiza es muy diferente a la realidad panameña. Entonces yo creo que nosotros debemos ver a nuestros vecinos, ver a Costa Rica, ver a Colombia, ver a México. Entonces, esa legislación tiene que basarse en 4 pilares para que sea una legislación que en verdad conlleve un desarrollo fintech. El primero es que nosotros ya tenemos que hablar de que tiene que existir sandbox regulatorios. Sandbox regulatorios, cajas de arenas regulatorias que tienen que tener los supervisores financieros de la República de Panamá. Después, que tenemos que dar o un registro o una licencia, dependiendo de lo que la fintech hace cuando entra a ese espacio controlado llamado sandbox. Eso lo tiene que hacer el supervisor. Una vez el supervisor da esa aprobación, le dice, bueno, tú tienes un registro, tú tienes una licencia, dependiendo de lo que hace la fintech, ya sea
que da un servicio meramente, o que ya sea que presta o capta depósitos. Entonces, hay que ver otro punto que es muy importante en cualquier legislación, que es la protección al consumidor. Así como uno protege el mercado fintech, también tiene que proteger la persona que va a utilizar la fintech. Entonces, esta legislación también tiene que indicar, bueno, si es una fintech de jurisdicción de la Superintendencia de Bancos, irá al Departamento de Protección de Clientes de la Superintendencia de Bancos a hacer valer su derecho, porque tenemos que proteger al consumidor. Y lo más importante de esta regulación, y me alegra mucho que esté el señor superintendente, del cual le tengo mucho respeto, es que la carga regulatoria que le ponemos a una fintech no puede ser similar a la carga regulatoria que le ponemos a un banco, le ponemos a una aseguradora, le ponemos a una casa de valor. ¿Por qué? Porque son negocios completamente diferentes. Entonces, donde nosotros utilicemos en una regulación una carga regulatoria igual a una fintech, la de un banco, simplemente esa fintech va a pasar o a Colombia o a Costa Rica, porque quizás le van a dar unas condiciones más positivas para realizar, mejores condiciones para realizar su negocio, tomando en consideración que todos estos negocios en su mayoría van a correr por la web, es decir, que tú la puedes prestar desde cualquier lado del mundo. Y si nosotros queremos hacerlo desde Panamá, tenemos que poner las condiciones adecuadas para que se cumpla, si muy bien es cierto, con la supervisión, también se cumpla con la inclusión financiera que conlleva la fintech. Muchísimas gracias, licenciado. Tomando en consideración todos los aspectos mencionados, sin lugar a dudas, es sumamente importante. Despejada la duda, vamos a avanzar con esta jornada en la tarde de hoy. La siguiente pregunta va dirigida al licenciado Amaury Castillo. Desde la perspectiva de la Superintendencia de Bancos, ¿cuál es la situación del sistema bancario respecto a la modernización? ¿Existe alguna propuesta de ley relacionada con la modernización del sistema financiero? Señor Castillo. Gracias, Roxana. Sí, desde nuestra perspectiva como regulador de la actividad bancaria, la modernización del sector financiero en general y del sector bancario en particular es una prioridad de nuestra administración. Con la incorporación de innovación y de tecnología en distintos canales que utiliza la banca para abordar a su clientela, para comunicarse con ella, para atenderla. Es notable el esfuerzo de los bancos de digitalizar su funcionamiento frente a los clientes y a través de productos y servicios innovadores. Ahora, propiamente en este momento, Roxana, no hay un proyecto de ley ni una iniciativa legislativa en ese sentido. Hace poco, quizás hace 3 años, hubo una en la administración anterior que al final trató de abarcar muchas cosas y no logró, digamos, alcanzar esa fase de aprobación. No obstante, en este momento la superintendencia sí está liderando un esfuerzo para la modernización del sistema financiero a través, digamos, de el logro de una ley general de sistema de pagos electrónicos que permita realmente generar esa modernidad que tanto requiere el sistema financiero panameño. Es un tema muy rezagado, es un tema propio de un banco central, pero nosotros entendimos que teníamos que jugar un liderazgo en el tema y sentimos que a través del establecimiento de un sistema de pagos electrónicos, precisamente se puede dar, digamos, esa estructura, esa arquitectura y gobernanza de un sistema que permita no solamente a los actuales actores, la banca, entre otros participantes, sino precisamente a esas iniciativas que hoy día no tienen, digamos, la posibilidad de participar de manera directa porque fundamentalmente no hay una ley, no hay una regulación que desde nuestra perspectiva se requeriría. Entonces, yo creo que allí es donde deberíamos estar nosotros conversando. Ahí es donde precisamente la Asamblea Nacional de Diputados debería estar tocando esos temas porque, como bien lo dijo Belisario, son temas que traen la inclusión al sistema financiero de aquellas personas que al día de hoy no forman parte de él. Vamos contigo, Roxana. Muchísimas gracias, licenciado. Esperamos que este mensaje también llegue a los diputados. Vamos a continuar. Luego de haber escuchado a los panelistas, hemos invitado al licenciado Felipe Echandi, especialista en fintech, como lo mencionamos al inicio, CEO y cofundador de Quanto App,
emprendimiento de economía digital y que fue acelerada por eCombinator, la aceleradora más reconocida de Silicon Valley. Desde el punto de vista de proyectos innovadores, ¿cuáles son los obstáculos? Señor Echandi, buenas tardes. Gracias, Roxana. Yo quisiera empezar haciendo un pequeño reality check, como dicen los americanos. Panamá es un país minúsculo en tamaño de mercado. Panamá es un país muy atrasado en muchísimas áreas y es un país no competitivo en este tema. Específicamente, los obstáculos que quienes queremos innovar en este país enfrentamos se pueden agrupar en dos grandes familias, en mi opinión. No hay certeza regulatoria, es decir, no hay una definición de qué es captación de recursos del público, algo que está prohibido en la ley bancaria, y que muchísimos modelos de negocio fintech podrían caer o no en esto. No existe delimitación de cuáles modelos de negocios caen dentro de los sujetos financieros obligados que la Superintendencia de Bancos ya tiene potestad de regular, y la Ley 23 le permite, en mi opinión, delimitar cuál es su competencia. El procedimiento de consulta que se hace ante la Superintendencia para saber si uno cae dentro de alguna de estas cosas es una manualidad digna del realismo mágico de Gabriel García Márquez. O sea, atrasos de meses, reuniones sin fin, todo manual, nada digital, y francamente con funcionarios que no están al tanto del tema. Esto causa un caos a la hora de lidiar con bancos locales que no quieren moverse ni actuar sin guidance regulador por miedo que ellos tienen. Por supuesto, son sujetos regulados y tienen miedo de abrir cuentas, etc. Y además termina concluyendo en que es más fácil lanzar para el público panameño desde los Estados Unidos, desde el Reino Unido o incluso desde nuestros vecinos. Cosa que me parece inaudito para un centro bancario o financiero regional con aspiraciones. Segundo, la segunda gran familia de obstáculos es la infraestructura financiera es extremadamente primitiva, y esto ya lo han tocado algunos de los panelistas. El LBTR, la liquidación bruta en tiempo real, que permite que se mueva dinero en tiempo real entre bancos, es algo que hemos celebrado con bombos y platillos como un gran alcance, cosa que lo es. Sin embargo, estoy poniendo aquí en el chat, ¿en qué año se logró esto en otros países de América Latina? Son avances de los años 90 y 2000. Y en este artículo de 2008, que también les estoy pegando acá en el chat, pueden ver un artículo del año 2008 diciendo que esto es algo que se había logrado antes. Y sin hablar de pagos en tiempo real, que apenas están bajo consideración acá y que en otros países ya son una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Terminan innovando en Panamá los irracionales que nos termina importando este pequeño terruño. O sea, los que nos importa este país por alguna razón emocional. Y francamente terminamos innovando parcialmente desde Panamá, porque especialmente, por ejemplo, yo y Cede varias otras personas tenemos proyectos que terminamos domiciliándonos en los Estados Unidos realmente. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos disposiciones de jurisdicciones de primer mundo para poder lanzar sin tener que tener las reuniones y todo el realismo mágico que tenemos aquí en Panamá. Entonces, en conclusión, estamos renunciando a ser un centro financiero relevante. En el caso de la superintendencia, creo yo que estamos en cumplimiento del artículo que mencionaba el superintendente, que establece como obligación promover las condiciones de competitividad. Y además, la banca local, y esto que lo quiero enfatizar, está perdiendo una valiosa oportunidad de servir al resto del mundo de forma moderna en alianza con los mejores innovadores del mundo. Y ahí viene el promundo y beneficio de este escudo, y por eso lo tengo acá. Tenemos que recordarlo. Por eso somos un lugar que tiene un canal y que además aspira a servir al resto del mundo y no solo a nuestra población. Pero Echandi, aquí surge otra pregunta interesante. ¿Qué pasaría si decidimos convertir a Panamá en un hub financiero fintech y qué resultados obtendremos? Aquí viene la parte emocionante, que es la oportunidad que tenemos que ver. Obviamente hay riesgos. Reconozco lo que dice el superintendente. Toda actividad tiene riesgos y recuerdo también que la banca tradicional tiene riesgos. La banca tradicional también tiene riesgos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, etcétera, y por eso existe todo un entramado institucional para esto. Eso va a pasar también en los modelos de negocios nuevos. Es normal, así funciona la tecnología, así funciona la innovación. Siempre va a haber riesgos, el tema es controlarlos. Pero algunos ejemplos de posibles beneficios. Creación de nuevos empleos. Estoy poniéndoles en el chat en Singapur. Aquí hay un artículo donde se indica que en Singapur tenemos más de 10.000 personas que trabajan en fintech. Esto es más que las personas empleadas por la banca tradicional en Singapur. Hace 5 años, en ese artículo que les acabo de poner, habían 50 firmas fintech en Singapur.
Hoy, 5 años después, hay más de 1.000 y con inversiones de más de 1.000 millones de dólares que se van a convertir probablemente en compañías valiosísimas. En Panamá, ¿cuánto tenemos? Un par de ejemplos. En Colombia, nuestros vecinos, un país que no es tan necesariamente caracterizado por la mejor regulación más abierta en estos temas, con certeza regulatoria y sus ámbitos de supervisión, acaban de incluso autorizar la posibilidad de que bancos tradicionales interactúen con proyectos de criptoactivos, que varias personas han mencionado en el chat. Ciertamente hay muchos riesgos, pero la Superintendencia Colombiana Financiera está asumiendo ese riesgo, asumiendo esa responsabilidad y lo está haciendo. Entonces, con certeza regulatoria, aún restrictiva en Colombia, tenemos a más de 200 fintech, incluyendo a Rappi, que es como el apetito 24 de Colombia, que está incursionando agresivamente en servicios financieros, dándole nuevas oportunidades a los consumidores, incluso de colaboración con los bancos. Nubank, el banco brasileño, uno de los más grandes del mundo en este momento, que ya está en México, acaba de anunciar que va a entrar a Colombia, no está anunciando que viene a Panamá, porque nuevamente no somos un mercado relevante. Y además estamos también renunciando, y la oportunidad grande es incluir a nuestra propia población. Como mencionaba Belisario, un poco menos de la mitad de la población panameña está excluida del servicio financiero tradicional y además el uso de esos servicios tampoco es altísimo porque la gente tiene su cuenta bancaria para sacar el dinero de su cajero automático en muchísimos casos. Por último, hay una persona que tiene como un ruido acá, si lo pudieran bloquear, les agradecería para... Sí, por favor, le pedimos a toda la sala presente que mantengan silenciados sus micrófonos para continuar con la jornada. Un último punto que creo que sí tenemos experiencia como país, y esta es una parte también bastante emocionante, es atraer nuevos empleos de alta remuneración. Lo que logró la ley SEM. La ley SEM, sede de empresas multinacionales, atrajo a 5.000 familias altamente remuneradas. Esas son 40 torres de edificios, más todo su consumo en restaurantes, en escuelas, etcétera. Y además de todos los encadenamientos de conocimiento que tienen ellos, que se terminan transmitiendo a panameños. ¿Cuánto de eso estamos perdiendo en Panamá? Vean lo que hizo Singapur, 10.000 empleos altamente remunerados en empresas fintech. En Panamá tenemos si acaso alguna decena. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que no hacer nada y ser demasiado lentos y cautelosos es lo que llaman los americanos análisis parálisis. Nos vamos a quedar en la irrelevancia. Hoy lanzar desde el Reino Unido cuesta $15.000 para un emprendedor. Un emprendedor puede lanzar globalmente desde el Reino Unido. Una sociedad anónima, un Private Liability Corporation en el Reino Unido, cuesta 13 libras esterlinas. ¿Cuánto cuesta una sociedad anónima panameña para un innovador? $1.300, tal vez ahora en la pandemia bajaron los precios, $900, tal vez, más la tasa única anual de todos los años, $350. O sea, y esos son gastos básicos, más las reuniones, más todo el enredo de que no se sabe la regulación y hay que hacer las consultas 50 veces. Esto es, estamos dándonos un tiro en el pie y estamos desaprovechando la gran oportunidad de relanzar el sistema financiero panameño para volver a servir al mundo, o por lo menos volver a servir a la región. Recordemos el escudo que tenemos para que no solo lo tengamos ahí escrito. Creo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar y si la dejamos pasar, no va a haber vuelta atrás. Muchísimas gracias al licenciado Echambi. Es un honor para nosotros contar con su participación. Sin lugar a dudas, un valioso aporte el que usted ha brindado a toda la sala en la tarde de hoy. Estamos seguros que en los próximos foros podemos seguir. Y luego de estos anuncios vamos a responder las preguntas que hemos recibido. Recordamos que para maximizar el tiempo les enviamos a todos los inscritos una solicitud para que nos enviaran sus preguntas y estas son las que vamos a responder. Cualquier otra que se envíe a través del chat, con mucho gusto las vamos a considerar para responder posteriormente a través de nuestro newsletter en la página oficial de Acter, de la red social LinkedIn en www.acters.com. Vamos de inmediato. La primera pregunta va dirigida en este momento al señor Belisario Castillo. De igual forma, se les va a ceder un periodo mínimo para que puedan responder en un espacio de 3 minutos. Dice así, la primera pregunta. ¿Es necesario que nuestros reguladores financieros implementen sandbox regulatorios y puede Panamá ser un hub para el desarrollo de tecnología financiera basada en blockchain? Esta pregunta va dirigida al señor Belisario Castillo. Muchas gracias, Roxana. Mira,
el sandbox regulatorio es una necesidad. No es algo que lo requerimos por ley. Necesitamos hacer una iniciativa legislativa, llevarla a la Asamblea. Como siempre le he dicho a Mauri, él tiene todo mi apoyo si desea que lo acompañe a presentar algo en la Asamblea Legislativa, pero es necesario tener una arenera. Es necesario que toda esta fintech vaya a una arenera y la arenera vea qué es lo que hace y la arenera y lo apruebe. En este punto sí le doy la razón completamente a Felipe. Estamos hablando de tecnología. Si nosotros creamos una arenera, pero la arenera va a seguir utilizando el mismo sistema mental que tienen muchos supervisores, que es ese amor al papel, no vamos a ningún lado. Porque estamos hablando de tecnología, las tecnologías son disruptivas. Si tú le vas a dar una autorización, un sandbox en 2 años, ya no es tecnología disruptiva. Y es un fósil tecnológico que es otra cosa. Entonces, blockchain. Yo soy un enamorado de la tecnología blockchain. Yo tengo 4 años hablando en este país de la tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque la tecnología de blockchain tiene muchos puntos importantes. Pero el más importante de todo, por lo menos el que a mí más me apasiona, es la identidad digital soberana. Es que a esa persona le estás dando una identidad sobre blockchain para que esa persona pueda realizar servicios financieros. Eso es muy importante. Nosotros en Panamá tenemos que ser un hub tecnológico y financiero de blockchain, de Tangle, de cualquier tecnología que sea disruptiva y que genere, como lo dijo Felipe, trabajo, que genere, además de trabajo, lo que he dicho en el principio de la charla, inclusión financiera. Si nosotros no presentamos una ley bajo la condición de que aquí lo que nosotros queremos es una inclusión financiera, simplemente estamos equivocados y vamos a hacer otra cosa. Pero eso es lo que al final del camino se busca con una norma que va a crear una legislación fintech, no como lo que se presentó, porque lo que se presentó no tenía absolutamente, el legislador en ese momento no tenía absolutamente entendimiento de lo que es una fintech, ni mucho menos lo que es una blockchain. Entonces, sí es necesario que nosotros regulemos y sí es necesario que nosotros ya hablemos con este tipo de lenguaje. Porque ese es el lenguaje del siglo XXI, del cual ya ha pasado 20 años. Ya vivimos la 4ª revolución industrial y nosotros nos ponemos contentos por utilizar un email, cuando lo que ya se está hablando es de Internet de las cosas. Entonces, eso sí es importante y nosotros tenemos que poner las condiciones como sociedad. Aquí tiene que existir una política de Estado dirigida a nosotros tener una legislación fintech que incluya a todas las partes de la sociedad, porque al final eso genera algo. Eso genera que esa persona que ahora mismo forma parte de ese 50% de la sociedad panameña que no tiene acceso a servicios bancarios, sea financieramente alguien, porque eso es un derecho humano. De vuelta a ti, Roxana. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos con la siguiente pregunta. Va dirigida hacia el licenciado Felipe Echandi. Dice así: ¿cuáles son ejemplos de empresas que han tenido éxito que en concreto no tienen claridad para operar en Panamá? ¿Y algún ejemplo? Gracias, Roxana. Esta es la parte que me da mi ansiedad porque evidencia lo que ya hemos perdido y que no vamos a poder recuperar. O sea, son las cosas que han pasado en los últimos 5 años, 10 años en el resto de la región, incluso en países vecinos. Para empezar, en Panamá no tiene claridad regulatoria el crowdfunding. Todos los esfuerzos que permiten levantar capital, hacer préstamos peer-to-peer, salvo un ejemplo en Panamá que ha tenido que hacer alquimia para poder lograr hacer crowdfunding basado en factoring, que se llama Forteza, una de las pocas fintech, digamos, panameñas que han logrado hacer algo así. Pero me consta que también pasando por el mismo calvario y realismo mágico que les mencionaba de Reunionitis, con un montón de personas. Entonces, todo el crowdfunding, que son decenas de millones de dólares en financiamiento alternativo, les voy a poner acá un informe que sacó el BID sobre financiamiento alternativo en América Latina para que vean el tipo de financiamiento que hemos dejado de lado en Panamá. En su mayoría, específicamente en Chile, por ejemplo, es uno de los mercados más desarrollados en financiamiento alternativo. Se han financiado a pequeños y medianos negocios y a personas no bancarizadas, personas que tenían que recurrir al gota a gota, al prestamista informal, que les cobra tasas altísimas. Finalmente tienen opciones un poco más formales, aunque no sean bancarias, para poder acceder a crédito. Además tenemos los casos de empresas relacionadas con pagos, y les voy a poner también aquí una noticia de una empresa uruguaya que se llama dLocal. dLocal es una empresa que hace procesamiento de pagos para plataformas como Uber y otras más. Ellos lanzaron en Uruguay
Uruguay es un país de 3,4 millones de habitantes, un poquito, de hecho un poquito menos que Panamá probablemente. Y es una empresa que anunció su nuevo financiamiento de $200 millones y eso ahora el primer unicornio uruguayo, vale más de $1.000 millones, un éxito fintech uruguayo en un país con personas no más inteligentes que nosotros, un país no con muchísimas más personas, un país con una posición geográfica mucho menos privilegiada que la nuestra y con una historia mucho menos desarrollada que la nuestra en básicamente servir al resto del mundo. Entonces, este tipo de casos se van a seguir acentuando. Esto sin mencionar los casos de éxito de fintech en Colombia, en Brasil, en México, y miles de casos más en la región, inclusive en Costa Rica, el Banco Central, Costa Rica, miembro de la OCDE, que muchas de las críticas y los miedos que se dicen de que no podemos impulsar este sector es que la OCDE y Gafi no nos van a permitir X o Y cosa. Costa Rica y Colombia son miembros de la OCDE. Costa Rica acaba de entrar a la OCDE y la OCDE en su informe económico le dijo a Costa Rica: tienes que abrir el mercado financiero a la competencia, y el Banco Central se comprometió a abrir el sistema de pagos a entidades no bancarias, ya pagos en tiempo real y ya cosas que se han solucionado aquí en Panamá. Entonces, sí, hay riesgos, sí hay que afrontarlos, sí, tenemos que tener certeza regulatoria y proteger a los consumidores, o sea, todo eso se tiene que hacer, pero tenemos que también poner en la balanza las oportunidades que estamos dejando pasar por debajo de nuestras narices. No tomar esas decisiones rápidamente va a implicar literal que nos vayamos. Yo sinceramente estoy en Panamá en este momento de manera remota porque es mi país, pero créanme que Panamá no es para nada el mercado que más me interesa. Nosotros estamos empezando una agresiva expansión en toda América Latina. Muchísimas gracias, licenciado Echandi. Vamos a avanzar con esta jornada en la tarde de hoy. La tercera pregunta va dirigida al señor Javier Carrizo. Licenciado, ¿qué países latinoamericanos han logrado avances en materia fintech? Bueno, yo creo que ya lo han mencionado muchos: México, Chile, Colombia, Argentina, van mucho más avanzados que Panamá, y creo que se ha dado en el clavo. No tenemos una regulación propicia, no tenemos una regulación, punto. Lo que se trató de hacer hace 3 años fue realmente absurdo, una ley chorizo sin ningún conocimiento del legislador y de quien la prohijó. Entonces yo insto a mi amigo Felipe Echandi y a su grupo, gente como Belisario, que están tan comprometidos con el tema, a tener una iniciativa legislativa y proponer. Estoy seguro que el regulador lo vería con buenos ojos también. No nos podemos quedar atrás, suficiente atraso tenemos. Eso del LBTR, pensaba Felipe que lo ibas a mencionar, pusiste los años que se ha hecho en otros países. Da pena decir que Panamá entró después de Haití. Fuimos el último país en el continente en adoptar el LBTR, que gracias a que la superintendencia empujó, el Banco Nacional, y desafortunadamente algunos bancos privados eran el mayor obstáculo, por un egoísmo que no se puede comprender de promover sus propios productos. Pero no vamos a entrar en personalismo aquí, y yo sería un campeón con ustedes de promover una ley que promueva la fintech en Panamá. Bien regulada, hay que hacer una regulación bien cabezona, pero no la podemos ignorar. No la podemos ignorar. Tenemos que regularla bien. Si no, nos come el tigre. Muchísimas gracias, licenciado Carrizo. Vamos con la cuarta pregunta dirigida, en este caso, al licenciado Amaury Castillo. Dice así: ¿a qué obstáculos considera que la Superintendencia de Bancos de Panamá se enfrentará como regulador frente a la modernización del sistema financiero? Gracias, Roxana. Yo creo que quizás para tratar de resumir lo que mis colegas han adelantado, o sea, definitivamente nosotros como supervisores de la banca, no del sector financiero, de la banca, quizás el principal es lograr la adaptación de un marco legal y regulatorio. Es decir, desde nuestra perspectiva no solamente es una regulación, requeriría una ley, como bien lo ha señalado Belisario, para la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema financiero,
con normas que propicien inclusión financiera, que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que sea lo suficientemente flexible y que no sea excesiva. Obviamente un tratamiento diferenciado a lo que bien plantea igualmente Belisario en términos, digamos, de no podemos comprar una iniciativa, un emprendimiento de innovación tecnológica con un banco. Obviamente que eso hay que entenderlo. Yo reconozco, lo he hecho públicamente, o sea, que ha habido, digamos, quizás una falta de conocimiento. Y cuando se tiene falta de conocimiento o hay un desconocimiento, pues por supuesto que hay un grado de temor. Pero ya esto es una decisión tomada. Vamos hacia allá, vamos a impulsar todo tipo de iniciativas, pero con orden. Y por eso es que nosotros pensamos que a través de una ley del sistema de pagos, que sea la plataforma para que todo el que cumpla ciertas características pueda conectarse a través de esa plataforma. Yo me quedo, Roxana, quizás con algunos temas que he anotado y creo que son importantes. Yo creo que existiría una posibilidad, de hecho, lo conversábamos ayer en junta directiva con Felipe, de reglamentar, digamos, el concepto de la captación de recursos del público. Eso es un tema que sé que tiene, digamos, y que produce cierto obstáculo, por un lado. Por el otro lado, el sandbox regulatorio. Habría que mirar, quizás, Belisario, a lo mejor hay un espacio, digamos, para no necesariamente irnos a una ley, para un sandbox regulatorio. Eso es un tema que podríamos mirar y te invito, ya de hecho lo he hecho anteriormente, para que nos reunamos y exploremos qué alternativas tenemos, ya sea a nivel legal, qué cosas podemos hacer a nivel regulatorio. Pero esas dos tareas yo creo que pudiésemos eventualmente trabajar en ellas y por lo menos avanzar más allá de la ley de sistema de pago que está caminando y que sentimos que va a ser el elemento base para poder propiciar esa urgente modernización del sistema financiero panameño. Roxana. Muchísimas gracias, licenciado. Temas puntuales, como usted mencionó, que probablemente podamos profundizar en una próxima jornada. Muchísimas gracias, licenciado Mauri, al igual que a cada uno de nuestros destacados panelistas. Para finalizar este evento, vamos a cederle la oportunidad a cada uno de ustedes para que en un periodo máximo de 5 minutos puedan emitir un mensaje final. Iniciamos de inmediato con el licenciado Felipe Echandi. Gracias, Roxana. Bueno, me alegra haber estado en este panel para resaltar no solo los obstáculos, porque creo que haciendo evidentes los obstáculos podemos mejorar. Esta impaciencia que estoy demostrando no es algo que, francamente, ni siquiera me afecta casi que personalmente, porque, como les digo, no es algo que necesito yo personalmente. Yo quiero ver a mi país siendo un país como Singapur, de primer mundo en mi vida. O sea, no quiero morirme sin ver a Panamá como un país de primer mundo. Creo que lo podemos lograr, pero requiere que tomemos decisiones y que las tomemos rápido. Así que yo solo resumo el tema que mencioné. Necesitamos certeza regulatoria y me alegra mucho los comentarios del superintendente indicando que, pues sí, necesitamos una ley, cosa que estoy completamente de acuerdo. Hay cambios legales que son necesarios. Sin embargo, uno tiene que ir a la guerra con el ejército que uno tiene, no con el ejército perfecto. Y si se pueden hacer medidas regulatorias que por lo menos sirvan de transición, que por lo menos aclaren de manera parcial lo que los innovadores están tratando de hacer, debemos explorarlo. Es nuestro deber como institución y sería una lástima no hacerlo. Entonces me alegra y celebro mucho lo que acaba de decir el superintendente. En segundo lugar, tenemos que plantearnos ya, y esto va más allá de la superintendencia de bancos y los reguladores, ¿cuál es la visión del país que queremos? ¿Qué queremos como centro financiero en Panamá? Nosotros queremos ser un centro financiero local, queremos clonar a un Costa Rica en unos años, queremos clonar a un Nicaragua en unos años, o queremos de verdad ser ambiciosos y plantearnos una relevancia de verdad y lograr lo que ha logrado Singapur o lograr lo que está planteándose Bogotá, francamente, lo que se está planteando la Ciudad de México. Nosotros tenemos que identificar cuáles son los nichos de innovadores que queremos atraer y entender qué buscan, cómo ellos interactúan, en qué idioma hablan.
Si los innovadores en este tema, que por cierto hablan inglés, los funcionarios tienen que hablarles en inglés, no les pueden hablar en español. Si van a interactuar de manera digital, tienen que interactuar de manera digital, no en reuniones con vasitos de agua y todo. O sea, tenemos que pensar en quién es nuestro cliente como plataforma de servicios financieros y como país, como lo hemos hecho con el aeropuerto de Tocumen, como lo hemos hecho con el canal y como lo hicimos en su momento con el centro bancario de antaño. Es un momento para replantearnos y creo yo que tenemos todo para hacerlo. Sería una verdadera lástima que Panamá se vuelva un centro más local. Hay no sé cuántas familias son realmente, pero son varias, posiblemente miles de familias que viven del sector financiero en Panamá. Y lamentablemente, si no transformamos estos servicios, es una pregunta que había hecho Matt en el chat, si no transformamos estos servicios a algo nuevo y digital, no solo estos empleos van a desaparecer porque muchos van a ser reemplazados por computadoras y temas digitales, sino que se van a ir a otros países. Por lo menos tengamos la esperanza de traer empleos bien remunerados a Panamá para que se pegue algo de ese conocimiento y se logren los encadenamientos de conocimiento y productivos que se han logrado en otras industrias. Yo concluyo con eso y creo que esta es la primera de ojalá muchas conversaciones que se tengan al respecto. Es un tema existencial para nuestro centro financiero y hay que dejar de ver los beneficios particulares de un grupo u otro. Esto es un tema que tiene que ser política de Estado. Y si no lo es, estamos en riesgo de caer en irrelevancia, que incluso va a perjudicar a esos intereses individuales que se quieran oponer. Es así de grave el tema. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que podamos continuar esta conversación en redes sociales o donde sea. Muchísimas gracias, licenciado Felipe Chandy. Para nosotros ha sido un honor contar con su participación en la tarde de hoy. Continuamos en este momento con el licenciado Belisario Castillo. Sí, mira, hay algo que yo siempre digo cuando converso sobre este tema, es que nosotros en el siglo XXI ya tenemos que entender que primero vamos a partir del ser humano. El ser humano ahora mismo tiene dos personalidades. No tenemos una personalidad hardware, que es nuestra cédula, nuestra licencia con la que manejamos, con la que vamos al seguro social, con esto, el cuerpo de nosotros, este es hardware. Y tenemos una licencia software. Esa licencia software, esa imagen software, esa persona software, somos nosotros en las redes sociales. Este mismo principio aplica para los países. La República de Panamá, lo que nosotros entendemos físicamente es un país que queda entre Costa Rica, Colombia, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Eso físicamente es la República de Panamá. Pero tecnológicamente la República de Panamá tiene que ser otra cosa. Tecnológicamente la República de Panamá tiene que migrar. Entonces, migrar hacia la tecnología. Porque la tecnología, si tú no migras, simple y llanamente te sustituye. Y lo que nosotros no queremos es que nuestro país sea sustituido por otro país. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Entonces, eso conlleva algo muy importante, que es la educación. Yo he estado viendo en el chat cómo en Panamá, y estoy seguro porque en algún momento vimos una serie en Netflix, porque ahí a veces esa es la fuente del conocimiento últimamente. Vimos una serie en Netflix que decía que las criptomonedas eran malas, entonces todos los panameños decimos que las criptomonedas son malas. Entonces, ¿eso qué significa? Falta de educación. Nosotros condenamos el sector fintech y el sector de criptoeconomía sin conocerlo. Ustedes saben por qué la superintendencia de banco invierte tanto tiempo y dinero en política. Conozca a su cliente, porque el dinero es anónimo. A diferencia de las criptomonedas que viajan en un sistema llamado blockchain, que usted sabe quién la tuvo y quién se la pasó a otra persona. Eso es cuando uno lo estudia. Pero cuando uno no lo estudia, uno está en la mente de lo que uno vio una vez en Netflix, de que se utilizaba para hacer no sé cuántas cosas malas, igual que el dinero fiduciario, señores. Así que, ¿eso qué conlleva? Que nosotros tenemos que estudiar, no tenemos que entender. Si no, simplemente el sector fintech va a emigrar a otro lado. Entonces, ahora mismo nos encontramos en una diatriba. O nosotros emigramos como nación con una política de Estado consona. Colombia lo llamó el Pacto por la Equidad cuando comenzaron a hablar de economía, de su agenda de economía tecnológica. Nosotros tenemos que tener un pacto de equidad, que es una palabra muy bonita, que incluya a todos los ciudadanos de esta república. Un pacto por la equidad, de una transformación digital para traer una inclusión financiera. Eso al final son derechos humanos. Eso al final es lo que nosotros tenemos que, hacia donde tenemos que ir.
para eso necesitamos educación, para eso necesitamos un cambio de mentalidad, para eso necesitamos entender que el sector fintech no le podemos poner la carga regulatoria que le ponemos a otros sectores. Para eso me voy al escudo de armas de la República de Panamá que Felipe puso y se lo comenté antes de la reunión. Hey, si nosotros pudimos unir a dos océanos, el Océano Pacífico y el Atlántico, podemos unir a dos tipos de mercados, el tradicional financiero y el sector fintech. Solamente hay que ponerle ganas. Es verdad, ahora mismo quizás estamos en cero, pero estar en cero es una ventaja, porque podemos ver la realidad de otros países y cómo ajustarlas a la República de Panamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Ya lo indicó, todo es posible y la clave está precisamente en la educación. Vamos a continuar en este momento. Es la oportunidad del licenciado Javier Carrizo. Sí, gracias. Tenemos que estar siempre alerta, conscientes de las grandes tendencias que hay en el mundo. Una de ellas es el costo de los smartphones, los teléfonos inteligentes, va en picada. Ya he visto teléfonos inteligentes de $40. ¿Qué significa eso? Cada vez más y más personas van a usar ese instrumento para sus transacciones financieras. Y FinTech lo va a alcanzar. La forma más cómoda de transar. Tenemos que poder regular para eso y tener la gente capacitada, como decía Felipe, que entiendan de qué se trata. No podemos ponerle más bloqueos al desarrollo de la tecnología. El servicio de data digital, tener cada vez más acceso a ese crecimiento exponencial de data que va a ayudar a identificar las necesidades de los clientes y su historial de crédito. El acceso a la inteligencia artificial que va a ayudar a que esos servicios de data digital sirvan para identificar los riesgos de forma más rápida y certera. Esta pandemia nos va a obligar a cambiar el chip. En la banca ya no podemos basarnos en las políticas tradicionales de evaluar un crédito de consumo, porque el desempleo va a ser altísimo. Y aquí vamos a ver que la generación de fondos de los clientes va a venir de la innovación. No va a quedar otra. Entonces, si valoramos un riesgo de un préstamo de consumo en cuanto a el historial de 2 años en el trabajo, estabilidad laboral, etcétera, etcétera, se va a parar el otorgamiento de créditos y por ende el negocio de los bancos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Utilizando más inteligencia artificial para entender la data. Ya hay muchos software disponibles, ya hay muchas ofertas en el mercado mundial. Traigámoslos a Panamá para entender el comportamiento del consumidor y poder evaluar su riesgo en base a un comportamiento certero de sus hábitos de consumo y no nada más si tiene un trabajo o no tiene un trabajo. Entonces, si no, tenemos que avanzar. Y estamos claros, y todo lo ha mencionado Belisario, Felipe, las tecnologías como blockchain que van a continuar la desintermediación de los servicios financieros. Eso es una realidad. Vayamos pensando que mientras más rápido hacemos una legislación que permita los sandbox bien regulados, y el blockchain es una realidad y es una necesidad que va a bajar inclusive el costo de intermediación. Pero tenemos que adaptarnos. Ya la banca tradicional de las sucursales costosas va a ir poco a poco disminuyendo. Esa es mi visión al respecto. Muchísimas gracias, licenciado Carrizo, por su mensaje y por todos los conocimientos que nos han transmitido en la tarde de hoy. Gracias por ese espacio realizado en Agenda. Es la oportunidad del licenciado Amaury Castillo. Licenciado. Muy amable. Sí, mira, para concluir, yo sencillamente te puedo decir que, como dijimos al inicio, hay una oportunidad enorme de gente que hoy día no accede a los servicios bancarios y financieros. Allí creo que tanto los bancos como los otros actores que hoy día se ven limitados a participar libremente en la posibilidad de ofrecer sus servicios, ahí yo creo que efectivamente hay una oportunidad enorme. Los esfuerzos en esta pandemia
de transformar la banca más orientada hacia el uso, digamos, de tecnología para mejorar la experiencia de los actuales clientes, no solamente debe quedarse ahí, sino precisamente de ver cómo se puede incluir en el sistema a la gente que hoy día no está. Eso es parte de nuestros objetivos como regulador bancario y hace parte también de la agenda del gobierno nacional. Pero propiciaremos una política de Estado. Esto tiene que estar mucho más visibilizado que desde la cancha de un regulador financiero. Y en el caso nuestro, desde el regulador bancario. No nos olvidemos que existe también otras áreas donde hay enormes oportunidades también, digamos, de transformar los servicios de seguros y del mercado de capitales, por mencionar solamente esos otros dos. Pero sin duda alguna, como dijimos, también debería formar parte de la agenda del órgano legislativo. Creo que hay muchas cosas, no todas, pero algunas cosas deberían estar mucho más enfocadas a discutir y a debatir públicamente estos temas, más que, o sea, sobre todo para incluir gente y no para excluir personas. Con esto, yo lo que te diría como punto final es que la plataforma del sistema de pago es donde nosotros pensamos puede ser una bonita oportunidad para incorporar esos otros actores no bancarios para que participen también digamos, del sistema. Estamos convencidos que se requiere un marco legal y regulatorio ordenado que favorezca y propicie la competitividad, la transparencia, la integridad del sistema financiero panameño a través de un sistema de pagos moderno y confiable que ofrezca la agilidad y la estabilidad económica y financiera y que nos posicione, como lo he dicho ya en varias ocasiones, Felipe, como una plaza realmente a la vanguardia, ágil, en apoyo a la economía del país y de la región. Nuestro mercado es claro, es pequeño. El mundo y la región, sobre todo, y el mundo puede ser ese mercado objetivo para lograr catapultarnos nuevamente y lograr relevancia a nivel, digamos, de la región y el mundo. Con esto termino, Roxana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nos quedamos con ese mensaje y le agradecemos una vez más a usted, licenciado Amaury. Ha sido un verdadero honor contar con su participación en esta jornada enriquecedora que hemos podido presenciar en la tarde de hoy. Y después de este interesante conversatorio sobre la modernización del sistema financiero y el poder de la innovación fintech, organizado por Axter Digital Consulting, tenemos un panorama amplio sobre la importancia de brindar soluciones tecnológicas, sin lugar a dudas,